Continuando con las exposiciones, presentamos al doctor Jorge Linares, director del Departamento de Física de la Universidad de Versalles. Él nos presenta el trabajo Los componentes moleculares a transición de spin, resultados experimentales y teoría. Un aplauso, por favor. Yo voy a hablarles algo de física, todo modelización y resultados experimentales de sólidos moleculares a transición de spin. Mi nombre es, como lo han dicho, Jorge Linares. Yo quisiera decirles, como lo hizo mi colega en la mañana, yo nací y hice mis estudios de primaria y secundaria en una ciudad que se encuentra entre Trujillo y Chiclayo, que se llama Chepén. Estudié en el colegio primario y secundario estatal. Y gracias a los profesores que he tenido tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, pienso que he llegado a donde he llegado. Ser físico con un doctorado y hasta profesor principal de la Universidad Católica primero y luego profesor principal en la Universidad de Versalles. Antes estaba como profesor asociado en París 6, que antes era parte de la Sorbona de 8 años. Bueno, eso para decirle, yo quisiera tener la profesión un par de minutos, porque mis profesores de primaria y secundaria eran muy responsables, siempre venían a clases, siempre estaban puntuales en las clases, y nos inculcaron esta responsabilidad. Y eso ojalá que nos enseñe acá algunos profesores de secundaria, profesores de universidad, es imprescindible. No puede haber ciencia y tecnología si las bases están mal hechas. Si hay profesores que no vienen, si hay profesores que retardan en calificar, son cosas que parece que no sirven para nada, pero es indispensable. Entonces también lo es. Bueno, yo entonces, ahora paso a la parte científica. Los compuestos que yo voy a presentarles son compuestos que en realidad son sólidos moleculares. ¿Por qué se llaman sólidos moleculares? Porque la propiedad principal de estos sólidos se encuentra en la molécula misma, como voy a describir. Y otra parte importante es que estos sólidos moleculares que yo estudio, son sólidos que se presentan en dos estados. En un momento hay un estado A y otro momento hay un estado B, que tienen propiedades físicas diferentes, cuando están en el estado A o en el estado B. Y por eso es que nosotros estudiamos ese tipo de compuestos, porque puede ser que puedan reemplazar a los sistemas magnéticos que actualmente se utilizan en los discos duros. Ustedes saben que toda la parte de almacenamiento de datos está basado en el sistema binario, el 0 y el 1, cuando juntan 8 veces estos objetos forman un octet, y entonces en función a esto un número 4 se escribe de una manera, o una letra se escribe de una manera, o una instrucción se escribe de una manera. Todo está hecho en el base binario 0 y 1. Y actualmente la lectura, por ejemplo, de los discos duros está hecho en base a materiales magnéticos, y estos están, por supuesto, es un objeto físico, tiene un tamaño esa cosa. Y entonces en un disco duro que tiene también un tamaño no puede haber un número infinito, ¿no es cierto? Porque es un objeto. Entonces, para tener mayor almacenamiento, uno trata de que ese objeto físico, que es la base, el 0 y el 1, sea cada vez más pequeño o incluya mayor capacidad. Este objeto tiene que ser más pequeño, pero lo que está ocurriendo es que ya no se puede reducir mucho.
porque llega un momento en el que ustedes colocan, por ejemplo, que esté en el estado 1 y de repente pasa la temperatura, ¡pum!, se pierde. ¿De acuerdo? Entonces tiene que quedarse ahí en ese estado. ¿Por qué se pierde? Por un problema que se llama el superparamagnetismo. Y entonces, en base a eso, actualmente hay algunos, hay gente que estudia medicina, gente que estudia biología, pero hay también científicos que estudian manera de reemplazar esta cosa. Entonces, mi trabajo forma parte de una de estas maneras de reemplazar. Es con compuestos moleculares. La idea es que sea una molécula que tenga el 0 y el 1. Se dan cuenta, si es una molécula que tiene el 0 y 1, puede uno multiplicar prácticamente por lo menos 1000 la capacidad que hay. Hay otro problema, del cual no voy a hablar hoy día, que es, por supuesto, la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuánto dura en poder almacenar un valor, el 0, 1? Y ese es otro tipo de problema. Estos compuestos, de los cuales yo voy a tratar, entonces, tienen dos estados, un estado A y un estado B, y tienen propiedades físicas diferentes, propiedades magnéticas diferentes. En uno es diamagnético y el otro es paramagnético, y tiene propiedades ópticas diferentes. En uno es realmente así, color a veces rojo, a veces morado, y el otro es un color blanco. O sea, prácticamente por el color uno puede saber en qué estado está. Por eso uno puede además cambiar de un estado al otro. Si está en el estado A, yo lo puedo por un efecto cambiar al estado B. Ese efecto es o la temperatura, o la presión, o la luz. Y es la luz la parte más importante en este momento. Y si está en el estado B, cambio de longitud de onda, le pongo una luz roja y lo pongo en el estado A. Si le pongo una luz verde, del lado A lo pongo al estado B. O sea, puedo controlar el estado. Y como el color es diferente, por la reflexión de una luz puedo leer la luz. O sea, nosotros, digamos, si hacemos un poco de sueño, podemos registrar el valor y podemos leer el valor todo con luz, nada más. El siguiente, por favor. Ahora, estos compuestos son compuestos moleculares, y acá les presento, por ejemplo, uno de ellos. Bueno, no necesariamente tienen que aprender la fórmula completa, Lister-Azor, pero la base, y ese es digamos, la parte importante para un físico, para ese tema. La base es, en el centro, este de acá es un átomo, que es el fierro, ahí está el fierro, y está rodeado por seis átomos, que son átomos, todos son de nitrógeno, y forma lo que se llama un sitio octaédrico perfecto. Y entonces, y eso es lo que va a originar por qué hay dos estados. Bueno, porque no se trata simplemente de saber que hay dos estados y luego voy a aplicar, hay que entender, y por eso la necesidad absoluta de hacer bastante de investigación fundamental. No se puede avanzar si no se hace investigación fundamental. O sea, decir, hay que hacer sobre todo investigación aplicada es completamente falso, es hacer perder el futuro de la gente. Tiene que empezarse por investigación fundamental y luego se obtiene cosas aplicadas y ahí ya se utiliza. Prácticamente un físico la mayoría de las veces encuentra un fenómeno y una vez que ya puede ser útil, ya lo deja. Ahora viene otro grupo de gente que se encarga de la ampliación y uno empieza otra vez a buscar cosas nuevas, porque el día que yo haga todos los días la misma cosa, ya no soy investigador. Tiene uno que necesariamente buscar siempre nuevas cosas, y eso es nuestro placer. Bueno, acá entonces modelizo, este es el fierro y el nitrógeno. Ahora sí, el próximo, por favor. ¿Cuál es la característica fundamental y por qué existen estos dos estados? Acá vemos el fierro y acá está el Lister-Azor, pero es el nitrógeno el que está al lado, el nitrógeno, hay los 6 nitrógenos que tienen cierta distancia, por rayos X que se encuentran las distancias actualmente. El próximo y el próximo también. El próximo también. Bueno, entonces
acá tiene esta distancia y en el otro estado, cuando yo lo encuentro en el otro estado, en el estado blanco, las distancias son más grandes. Este punto representa entonces el estado A que yo decía y que se encuentra a una distancia de 2 Armstrong. Acá todos están a la distancia de 2 y acá se encuentra una distancia de 10% más, 2.2 Armstrong. Y eso es lo que se llama la energía adiabática alrededor de esa distancia y la energía adiabática alrededor de esa distancia. El siguiente, por favor. Ahora, el fierro 2 tiene 6 electrones en la última capa. ¿Se acuerdan más o menos que hay las capas? Hay la 3D y en el 3D hay 5 orbitales y en cada orbital pueden entrar 2 electrones y entonces hay en total 10 electrones. Pero el fierro 2 tiene 6 electrones y si entienden esa parte de acá van a ver el origen de los dos estados, porque debido a la presencia de las cargas negativas que son los nitrógenos, los 6 orbitales no tienen la misma energía y entonces uno dice se ha levantado la degeneración. Cuando estaban los 5 tenían la misma energía, se dice los 5 estados están degenerados, así se llama en física. Cuando hay 5 estados que tienen la misma energía, se dice que hay 5 estados, la degeneración es 5. Pero debido a esta vecindad octaédrica se levanta la degeneración y aparecen 3 acá y 2 acá. Ahí están los 5 orbitales. Y entonces, si hacemos un poco de ciencia ficción, vamos a ver qué hace el primer electrón. El primer electrón se va evidentemente al orbital más bajo. El segundo, también. El tercero, también. Y ahí viene el problema por el cuarto. ¿Dónde va el cuarto? El cuarto, entonces, hacemos ciencia ficción, ¿eh? El cuarto electrón viene y dice, ¿yo qué hago? Me pongo acá, pero hay un electrón acá y hay la repulsión electrónica, que se llama regla de 1, es la repulsión electrónica. Entonces ese electrón dice, no, acá no, me cuesta energía. Acá, igual, acá. Entonces arriba, pero ya me cuesta esa energía. Ahí es energía. Entonces tiene que calcular la energía, el costo de energía ir arriba o el costo de energía de ponerse con eso. Bueno, entonces ya los dos estados justamente son esos los dos estados. Si esta distancia es pequeña, el cuarto electrón se pone arriba, el quinto también, y el sexto ya no requiere otra cosa que ponerse abajo. Y por supuesto puede ponerse en ese lado o en ese lado, en ese lado, y como tiene 3 posibilidades, se dice la degeneración es 3 esta vez, orbital, la degeneración orbital es 3. Y en el otro lado, si esto es más grande, entonces se colocan abajo y la suma, un medio menos un medio, un medio menos un medio, un medio menos, hace 0. Y ese entonces el estado total de spin es 0. Y en el de acá es un medio, un medio, un medio, un medio, la suma total es 2. Y esos son los dos estados. Este es el estado bajo spin y este es el estado alto spin. Y que tienen propiedades diferentes, porque este siendo S0 es un diamagnético. Este siendo S2 es un paramagnético que puede eventualmente ser ferromagnético si uno baja la temperatura. Ya los 3 seguidos. Estos son los dos estados. Ya los 3 clic en otro clic. Ya. Entonces, los dos estados tienen propiedades diferentes, ¿no? Uno que llamamos propiedades de bajo spin y alto spin, uno diamagnético, como acabo de decir, colores son diferentes y el volumen son diferentes porque aquí está el 10%. Y otra cosa más es las propiedades vibrónicas, porque como uno está más pegado y el otro está un poco más suelto, entonces la vibración de la molécula va a ser diferente también. Ya vamos a poner los 3. Y a la degeneración, lo que acaba de decir, es decir, S igual a 0, generación total 1. Y S igual a 2, la degeneración es 15. ¿Por qué 15? Porque 3 es por lo orbital, porque puede estar acá o acá o acá. Como S igual a 2, hay una degeneración de spin que es 2S más 1, aparece el 5. Entonces la degeneración electrónica es 15. Próximo. Ahora,
¿Qué cosas se encuentran? Cuando se hace experimentalmente, acá por ejemplo, ese está, porque ese tiene energía más baja que el otro estado. A bajas temperaturas estamos acá. Cuando yo aumento la temperatura, llego a este lado, llega un momento en lo que pasa de una manera brutal al otro estado. Y cuando yo bajo la temperatura, aquí va a aparecer un fenómeno importante, voy bajando la temperatura, en esta temperatura en la que subió no baja, sigue y baja después. Este proceso se llama histéresis. Con esta temperatura, histéresis térmica. Entonces, a esta temperatura, supongamos que fuera 300 grados esto, 300 grados Kelvin, ¿dónde se encuentra el estado? ¿En qué estado está? O el bajo spin o el alto spin. Va a depender de su historia, por eso se llama histéresis, va a depender de dónde vino. Si vino de bajas temperaturas, está acá. Si vino de altas temperaturas, está acá. Y otra cosa más que podemos explicar con el de acá es que uno puede controlar el estado. ¿Cómo puede controlar? Si por ejemplo estoy en el estado rojo y quiero que vaya al estado blanco 1, caliento y enfrío. Y si quiero pasar del otro lado, igual, enfrío y caliento. Entonces puede uno controlar con la temperatura. De la misma forma uno puede controlar con la presión. Por ejemplo, si me coloco acá, estoy acá, si aumento la presión, llega un momento en el que bajo, hago que pase al bajo spin, porque estoy tratando de juntar. Y de la misma forma, si bajo la presión, va a pasar por el otro lado. También hay una histéresis con la presión. Y un tercer caso, que es el caso importante, al interior de la histéresis, con luz, le pongo luz verde, paso acá. Le pongo luz roja, paso acá. Es decir, que digamos, o se puede controlar entonces con la luz, y esa es la parte importante. El siguiente. Ya, esta es la explicación, pero pienso que podemos dejar de lado la explicación por qué la luz actúa. Y el siguiente. Ya, estos son resultados de un colega sobre ese mismo compuesto, sobre rayos X, y vemos cómo cambia el volumen de la malla cristalográfica también cambia y sigue exactamente el mismo comportamiento. Es decir, a bajas temperaturas tiene este volumen la malla elemental, y luego a una temperatura, por ejemplo, este compuesto es un compuesto que cambia a 140 Kelvin, y luego cuando uno baja, tiene el histéresis y baja a prácticamente 122 Kelvin. Por rayos X se puede detectar también la histéresis. El siguiente. Este es con otro tipo de compuesto. Por ejemplo, acá estamos en 0 Kelvin, estamos subiendo y luego pasa a este lado, y al bajar pasa por histéresis. Y acá hay otro problema más que no voy a tratar esta vez, pero si uno coloca luz a bajas temperaturas, puede subir este caso. Ahora, para representar de una vez ponemos 3 clics. Más, otro más. Hasta ahí, ya. Ahora, ya uno encuentra eso experimentalmente. Ahora, ¿qué hace un físico? Tiene que modelizar. Pues es una de las funciones de un físico. Modeliza, entonces, para modelizar, bueno, hay toda una pequeña teoría, pero al final un modelo se transforma en la mayoría de los casos en una cosa que se llama hamiltoniano. O sea, un término que permite determinar la energía en cada estado. Y una vez que tiene para cada estado la energía, uno hace la física estadística para encontrar valores promedios de cantidades termodinámicas. Entonces, este es lo que se propone, un hamiltoniano como este siendo la diferencia entre las partes fundamentales de los dos estados. Y para explicar ese comportamiento de histéresis, o sea, un comportamiento de interacción, entonces se propone un término de interacción, tipo como el magnetismo clásico. Pero acá se pone de una manera fenomenológica, sin dar
explicación, el próximo, un clic más, por favor. Y acá entonces la pregunta es de dónde viene esa interacción. Y por eso es la propuesta del vamos a poner una vez un poco más clic. Otro clic más. Ya. Este es un modelo para explicar este tipo de problemas. Y el modelo consiste básicamente en decir las constantes elásticas que unen las moléculas o átomos son diferentes en función del estado de las moléculas que están uniendo. Si son las dos bajo spin, tiene una constante. Si las dos moléculas están alto spin, otra constante. Y si una es baja y otra una tercera constante. Y en base a eso, uno explica por qué hay una competencia, porque por un lado hay, digamos, la parte electrónica, el esquema es bajo spin está abajo y alto spin está arriba. O sea, si solamente hubiera la parte electrónica, la molécula se queda en el bajo spin. ¿De acuerdo? Por temperatura puede unas cuantas moléculas subir al alto spin. Y ahora lo que se propone en este modelo es que los fonones, porque al final de cuentas las vibraciones nos llevan a establecer los fonones de un cristal, las vibraciones cuantificadas de un cristal, y estos fonones prefieren que el sistema se encuentre en el estado alto spin. O sea, la parte electrónica prefiere que las moléculas estén en bajo spin y la parte de fonones estén en el alto spin. Y esa competición permite explicar la transición. Y ahí, bueno, yo no voy a detallarles toda la cosa, pero digamos, al final de cuentas hay acá una cosa como magnetización, y este es un fenómeno de correlación, y se encuentra entonces que la fracción de alto spin, esto aumenta en temperatura y se produce histeria. Acá estoy trabajando en temperaturas reducidas, o sea, basta multiplicar por 1000, por ejemplo, para poder encontrar, traducir a temperaturas normales. El siguiente. Ahora, el de acá es digamos, uno de los parámetros. En este modelo hay un parámetro importante, porque si ese parámetro vale 0, no hay histéresis. Y si ese parámetro es, por ejemplo, comienza a tomar cierto valor, comienza a aparecer histéresis, y en rojo ya se tiene el problema de histéresis. ¿De acuerdo? Entonces, cada compuesto, porque hay compuestos que no tienen histéresis, entonces eso significa que cada compuesto tendrá su valor de parámetro, ¿no? Ya luego, después viene a poder asignar a cada compuesto su parámetro que permite explicar el comportamiento térmico. Ahora voy a explicar, porque yo les hablaba del problema del tamaño, ¿no es cierto? Es decir, tiene que estos compuestos que presentan ese carácter biestable, porque tiene a una temperatura, tiene dos posibilidades, tiene que conservarse cuando uno reduce el tamaño. Pero tiene que reducirlo a 10 Armstrong, porque si nos quedamos en 100, si nos quedamos en 100 nanómetros, entonces las empresas dirán, pero ¿para qué si ya con el magnetismo estamos en 80 nanómetros? El sistema no sirve. Entonces tenemos que buscar compuestos tales que cuando yo reduzca el tamaño de repente 10 nanómetros, entonces ahí gana un factor por lo menos 8 o 10. Se mantenga ese carácter biestable, ese carácter 0,1, y que no desaparece. Hay que poner los 4, a ver más. Por ejemplo, en este tipo de compuestos es con número de moléculas de 14. Y 14 significa 14 nanómetros. O sea, para este tipo de moléculas, hasta 14 nanómetros se conserva el carácter biestable. Pero ya luego viene, entonces, hay que cambiar de moléculas para que el 14 ya está bien, ya significa que ya se puede proponer a la empresa, ¿no? Que es mejor. Pero van a decir, bueno, 14, cambiar toda la infraestructura para ganar un factor 8.
va a estar crítico, ¿no? tiene que ganarse mucho más. Entonces hay que cambiar los ligandos, y en eso se está. Por eso están ustedes apreciando cómo evolúa un tema. El siguiente, yo pienso que ahí claro, y esta es la representación gráfica del efecto del tamaño. Y luego, bueno, ya es el resumen, o sea que este modelo permite entender el comportamiento térmico y se puede además simular el efecto de histéresis. Yo acá les he presentado una solución de este hamiltoniano utilizando lo que se llama el campo molecular, pero también realizo trabajos utilizando lo que se llama la simulación Monte Carlo Metrópolis. Y los resultados comienzan a aparecer de los que la dimensión comienza a ser más grande. Bueno, eso es todo y muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Bien, agradecemos al doctor Jorge Linares Gálvez como expositor del Encuentro Científico Internacional de Invierno, que es el 2011, con un certificado